Continuando esta conversación sobre las alucinaciones, ¿hay alguna manera de investigación científica sobre este material? ¿Cómo se procede a investigar científicamente una alucinación? Bueno, y las alucinaciones, como bien sabemos, no solamente forman parte de un cuadro psicopatológico, sino que también mediante sustancias se puede experimentar con alucinaciones. Hay sustancias como la dietalina de ácido lisérgico, el LSD, que produce efectos alucinatorios, pero también se han utilizado, sobre todo a nivel experimental, pero también se han utilizado diferentes opiáceos, como por ejemplo la ayahuasca, que es de consumo bastante común en los rituales del Santo Daimé en Brasil, sobre todo, y en el Amazonas peruano y en otras regiones, así como también, bueno, el San Pedro y otros hongos alucinógenos muy típicos en México, que han sido, digamos, que han trascendido a través de la obra de Carlos Castaneda y otros autores. El uso de alucinógenos para producir experiencias alucinatorias, a mi criterio, no es una experiencia totalmente válida o legítima, excepto que sea con un objeto científico o experimental. El mejor resultado que hemos obtenido nosotros, sobre todo en la institución donde trabajo, que es el Instituto de Psicología Paranormal, que es una entidad privada especializada en la investigación de fenómenos paranormales. Por otra parte, hemos llevado a cabo diferentes tipos de estudios para determinar en qué medida se pueden producir efectos cuasi alucinatorios en condiciones controladas, como por ejemplo técnicas como el Ganzfeld o el Psychomantium, que son básicamente ejercicios de relajación en donde la persona disminuye su actividad cerebral y durante ese ejercicio intentamos producir un estado hipnagógico bastante similar a este de ingresar al sueño y mantener ese estado durante aproximadamente unos 30 minutos mediante técnicas de imaginería, de visualización, de relajación, etcétera. Y cualquier participante libremente puede acceder a este tipo de experiencias en donde, bueno, a partir de estas experiencias realizamos ejercicios de tipo telepáticos, por ejemplo, y otras pruebas. ¿Hay influencias culturales en la producción de alucinaciones? Bueno, anteriormente te había comentado, Ricardo, que sí, efectivamente, digamos, la alucinación es tan extremadamente transcultural que incluso hay una diferencia entre la alucinación visual y la auditiva. Vos fíjate que tradicionalmente la alucinación auditiva ha sido uno de los principales síntomas que normalmente un psiquiatra toma en consideración para establecer un diagnóstico de esquizofrenia, mucho más que las alucinaciones visuales. Por ejemplo, desde un punto de vista histórico, se sabe que la alucinación auditiva, como por ejemplo el caso de Juana de Arco, que tenía experiencias de alucinación auditiva, hasta el presente, en donde hay una predominancia cultural en casi todas las culturas de la alucinación visual, posiblemente como consecuencia de nuestra cultura ideográfica. Aparentemente esto influye, pero a la hora de diagnosticar es mucho más probable que un paciente que padece alucinaciones auditivas sea considerado esquizofrénico que alguien que padece una alucinación visual, con respecto a cualquier otra modalidad sensorial. ¿Y para qué sirven las alucinaciones? Fisiológicamente, desde un punto de vista evolutivo en el hombre, ¿para qué nos sirve? Bueno, no hay una respuesta unívoca al respecto. Menos mal, claro. No obstante lo cual, en el estudio que hemos iniciado con el doctor Gustavo González, que es actualmente decano de la Facultad de Psicología, con Juan Fernando Adrover, que es el secretario académico, y yo, hemos administrado una serie de cuestionarios, sobre todo para observar otro tipo de experiencias psicopatológicas, como la disociación, la absorción, la propensidad a la fantasía, etcétera. Y una de las muchas teorías, o hipótesis, mejor dicho, que manejamos en este sentido, está de la mano del hecho de que la alucinación, muy probablemente, pueda ser considerada también como una suerte de mecanismo de defensa frente a situaciones como el estrés, por ejemplo. Un ejemplo en este sentido
podría ser muchas de las experiencias que consideramos experiencias cercanas a la muerte o experiencias extracorpóreas. Posiblemente muchos de los colegas que trabajan en este sentido se alarmarían en pensar de que una alucinación, de que una experiencia extracorpórea o una experiencia fuera del cuerpo o una experiencia cercana a la muerte es una experiencia alucinatoria. Pero debemos tener muy presente el hecho de que el concepto de alucinación tradicionalmente ha estado muy fuertemente vinculado a la psicopatología. En consecuencia, cuando alguien habla de alucinación, habla de que alguien está loco. Y esto no es así. Desde este concepto dimensional, cualquier persona puede tener una experiencia alucinatoria. El punto aquí de la experiencia alucinatoria varía si el sujeto frente al estímulo alucinatorio, naturalmente endógeno interno, tiene un juicio desviado o tiene un trastorno del juicio con respecto a la alucinación que está experimentando. ¿Está? Sí. En este sentido es importante porque, por ejemplo, en ciertos trastornos, como por ejemplo el trastorno esquizofreniforme, que aparece muy bien tipificado en la película Una mente brillante, en donde el famoso matemático y premio Nobel John Nash tuvo a lo largo de su vida diferentes tipos de experiencias alucinatorias. En algunos tratamientos esquizofreniformes, un buen psicólogo cognitivo puede enseñarle incluso a un paciente a lidiar con sus alucinaciones. Y en Holanda y en muchos países se han hecho experimentos de este tipo. Se les enseñan técnicas a las personas para intentar enfrentar sus alucinaciones. Por ejemplo, hay un tipo de estrategia cognitiva en donde un paciente puede experimentar una voz que le habla. El paciente, en lugar de aumentar su trastorno, incluso ingresar en un brote psicótico frente a esta situación, lo que podría hacer, en lugar de digamos, alterarse por su alucinación, puede establecer un diálogo con su alucinación. Naturalmente, no es lo mismo que una persona dialogue con su alucinación, o en todo caso, no es lo mismo un paciente que habla con los ángeles o habla con Dios, que un paciente que establece una comunicación en donde el demonio le dice que mate a su madre o a su padre, ¿correcto? De modo tal que la diferencia entre una alucinación auditiva, en donde una persona, como por ejemplo en un grupo pentecostal, tiene una experiencia de comunicación con Dios, no es lo mismo que una persona que tiene un pacto con el diablo o cosa por el estilo, en donde las voces, digamos, tienen un contenido más recriminatorio. ¿Y cómo diferenciaríamos una experiencia paranormal de una experiencia alucinatoria, recurriendo a tu conocimientos en estos campos? Bueno, este es un trabajo que estamos actualmente construyendo, no es fácil. Normalmente tenemos un modelo teórico que es el que llamamos la teoría de monitoreo de fuente. Eso significa que una persona puede tener una experiencia alucinatoria en cualquier modalidad sensorial, auditiva, visual, táctil, gustativa, olfativa, etc. Y ocasionalmente la persona que tiene esta experiencia alucinatoria, si frente a la interpretación de la experiencia la persona no duda, entonces posiblemente estemos frente a un cuadro posiblemente psicótico o psicopatológico. Pero una persona que tiene una experiencia alucinatoria y es neurótico, posiblemente dude frente a la experiencia. Y este juicio con respecto a la realidad que hace va a ser fundamental para establecer si una persona que tiene una experiencia está loco o si realmente ha estado en contacto con otro nivel de realidad. Te quiero agradecer mucho esta conversación. Hemos aprendido muchísimas cosas sobre este tema que no era claro, por lo menos hasta hace unos pocos años. Próximamente volvemos a conversar, Alejandro. Gracias. Gracias a vos, Edgardo. Hoy hemos conversado con el licenciado en Psicología Alejandro Parra. Tema: las alucinaciones. Hasta la próxima. Gracias.